va a ser una introducción sobre todo para el tema de obtención de datos y mañana ya entraremos en detalle en el tema de análisis en temas de medidas de centralidad y visualización. Pero les voy a explicar esto, en un momento ya estar por llegar Camilo y pasaríamos a R también para obtención de datos. ¿Vale? Entonces, ya tienen los apuntes, o espero que ya los tengan, que los hayan podido descargar. Acá en los apuntes, que es lo que les estoy mostrando ahora acá en la pantalla, están las diferentes instrucciones de este programa, también las diferentes indicaciones si el caso de ustedes por ejemplo, tienen Mac, cómo instalarlo y cómo instalar. El NoteXL no solo nos sirve para obtener datos de Twitter, sino me sirve, es una herramienta que me sirve para obtener datos de diferentes tipos de espacios sociales o de redes sociales. Y funciona con una serie de plugins, por ejemplo, para obtener datos de Facebook, para obtener datos de Wikipedia. Y acá también les explico cómo instalar esos plugins para hacer otro tipo de análisis. Lo que les mencionaba anteriormente en la primera parte del curso, algunas de las ventajas de esta herramienta, su flexibilidad, su conexión directa con medios sociales y no tener que liarse en temas de código. El diseño también, para facilitar el diseño de redes y todo, también va muy bien. Y que ya también tiene totalmente incorporado toda una serie de medidas de centralidad. Posibles límites, los límites que tiene Excel. Claro que si trabajan sobre la versión 64 bits, estos límites se amplían, pero depende sobre qué versión estén trabajando de Excel. La versión de Excel de 64 bits no tiene estos límites, los límites los marca la memoria RAM que tengan en su ordenador. Funciona, el Twitter de API funciona con el Search API. Entonces era lo que les decía, que de manera, en cada búsqueda máximo les va a obtener 18.000 tweets, no más de 18.000 tweets. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Y lo que les mencionaba antes de los límites cuando se dan momentos altos de tráfico de Internet Connection. Entonces, voy a pasar ya a la herramienta, que creo que es más ilustrativo que les vaya mostrando cómo funciona la herramienta. Cualquier duda también están en los apuntes, porque iré siguiendo más o menos lo que presento acá en los apuntes. Y bueno, si tienen alguna duda o hay algún paso o algo que lo haga muy rápido, que no se entiende lo que haya hecho, por favor me lo dicen. Entonces, estoy acá en el NoteXL. ¿Qué pasa en el NoteXL? Ya he abierto el NoteXL, que funciona, es un template que funciona sobre Excel. Entonces, NoteXL, vamos a ver qué tiene. En este caso, por la configuración de pantalla que tengo, me aparece esta forma. Pero usualmente está esta parte donde va a aparecer el gráfico, que también me puede aparecer en el margen derecho. Muy seguramente a ustedes les aparece esa forma. Esta parte de acá les aparece en el margen derecho. Les aparece la parte en el margen izquierdo. A mí me aparece abajo por la configuración de pantalla, pero usualmente aparece en el margen izquierdo. Si quieren podemos intentar cambiarlo. Bueno, no es fundamental, pero a ustedes les debe aparecer esta parte en el margen izquierdo y van a ver dos columnas, la parte de edges o vínculos y otro tab que es toda la parte de vértices o nodos, ¿vale? Y aparte van a aparecer, ¿me están siguiendo o están todos perdidos? ¿Cómo? Una pregunta, si tienes software libre, o sea, si yo tengo Debian, no tengo uso de datos. No. Ahora lo que les decía, ya con R no vamos a tener ese problema. Ya lo he visto. Es que ayer al intentar descargar esto, Sí, no. no tengo nada. No, porque funciona sobre Excel, desafortunadamente. Sí, funciona sobre Excel. Lo que les decía en las instrucciones, necesitan descargar el Visual Mac como para generar
digamos como la trampa del entorno Windows para que lo puedan hacer correr. Era lo que estaban en las instrucciones. El Beware Fusion on the Mac es lo que necesitan descargar. Y también ahí les incluía las instrucciones, porque la otra opción para los usuarios de Mac, o incluso en tu caso de pronto también de usuarios de software libre, la otra opción es correrlo directamente sobre Cloud, sobre Amazon, que también lo pueden correr. ¿Trabaja con lo LibreOffice? No, esta plataforma solo trabaja con Excel, desafortunadamente. ¿Y cómo se de Amazon? Ahí están las instrucciones en el mail que me habían enviado de las herramientas, que si quieren ya les pongo ese mail en un momento. Entonces se los enviaron, ahí les enviaba el link con todas las instrucciones de cómo instalarlo en Amazon, ¿vale? Porque puede ser otra opción. Tienen todas las instrucciones, les voy a dar, digamos, como esta breve introducción, de lo que les decía, escogimos esta herramienta precisamente porque es bastante user friendly por todo lo que tiene, pero pues no es perfecta, lo que les decía, tiene el problema que para algunos usuarios de Mac, para temas de software libre, tiene esa serie de limitaciones. Y las alternativas que les planteamos era o utilizarlo en Amazon o utilizarlo con el Visual Ware, o la otra es ahora directamente, que también lo vamos a explicar, en R directamente, pasar a trabajar directamente en R o en Python, que bueno, que Python sí no lo vamos a explicar hoy. Vale, estaba explicando la configuración de la pantalla y acá vamos a encontrar una pestaña que es la pestaña propiamente del Note XL. Entonces, en la pestaña propiamente del Note XL, fundamental, en la parte que vamos a ver ahora, está en la parte de import. Todo esto está en los apuntes, pero igual para que me vayan siguiendo, está en la parte de import. Vamos a ver todas las opciones que me aparecen para importar datos de diferentes plataformas y diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, para las personas que trabajan en redes sociales, entonces si quieren hacer análisis, los pueden importar desde otro tipo de plataforma, sea Pagex, sea GraphML, sea Usinet. Si ustedes lo único que quieren es hacer análisis de redes sociales, este programa les sirve, pero de entrada les digo, utilicen Gephi. Que no, Gephi es otro programa. Si es solo lo que quieren hacer es visualización de redes sociales, porque les va a funcionar sobre cualquier plataforma y es mucho más poderoso en términos de la cantidad de datos que pueden llegar a manejar. Si solo quieren redes sociales. La ventaja de este era que les decía, que ya en un solo programa tienen la opción de tener todos estos dispositivos para obtener datos de diferentes plataformas de redes sociales, y también pueden hacer análisis de redes sociales y obtener toda una serie de métricas. Dime. ¿Se puede de otras redes sociales que no están aquí listadas? Lo que te decía, están los plugins, que los plugins te permiten, por ejemplo, hay un plugin para Facebook, que a veces no funciona tan bien como quisiéramos, pero algo se puede obtener. Hay un plugin para Wikipedia y hay un plugin para obtener datos de Windows Server y otro para obtener datos creo que es de Outlook, para obtener cadenas de email, hacer datos de redes. Pero son plugins adicionales que están en las instrucciones explicadas cómo obtener los plugins que tú debes instalar, que no es difícil realmente. Tú descargas el plugin, lo ubicas en una carpeta y después simplemente acá en la configuración que ahora se los muestro un momento, pones la dirección de la carpeta y él después automáticamente te lo carga. Pero bueno, de los que me aparecen por defecto, los dos que a mí más me interesan en este momento son, por el taller, son los de Twitter Search y Twitter User Networks. Entonces, en Twitter Search, le doy clic a Twitter Search. Acá en esta parte, yo puedo determinar el tipo de búsqueda que quiero hacer y son los mismos criterios de búsqueda que yo puedo utilizar en Twitter. Entonces puedo hacer o búsquedas complejas. Cuando hablo de búsquedas complejas, por ejemplo, puedo hacer 22M org
elecciones de Andalucía, por ejemplo, o dejar una búsqueda sencilla solo bajo el hashtag 22M, por ejemplo, ¿vale? Puedo obtener solo la red básica, que simplemente me va a dar las menciones y los recién tweets, y con una serie de indicadores, lo que les decía, indicadores que ha pedido de Key Performance Indicators. Entonces me va a dar los followers, me va a dar los favoritos, me va a dar los followers, los favoritos y el número de personas que sigue cada una de las cuentas que me es identificada. Y me da esta opción, pero el tema es que es muchísimo más lento, entonces ahora no lo vamos a utilizar, que es la posibilidad de obtener, entre comillas, los amigos de las cuentas que estoy obteniendo. Pero me toma muchísimo tiempo, y me toma muchísimo tiempo no por el programa, sino por las restricciones que impone Twitter en su API para obtener estos datos. Esto sí me va a pasar, lo del tiempo me va a pasar igual, tanto en este como en R como en otros, pero no es por el programa, sino es por las restricciones del API de Twitter. Entonces ahora vamos a hacer solo Basic Network, tengo que estar registrado. ¿Qué implica estar registrado? Tener mi cuenta de Twitter. Y si... Hay que desautorizar una. Hay que autorizar el programa. Sí. Mira, acá hay dos opciones. Dice, I have a Twitter account, pero no lo he autorizado. Y ya tengo una Twitter account. En este caso yo ya la tengo autorizada, entonces no tengo que dar esa opción. Si ustedes no la han autorizado, entonces le tienen que dar opción a esto. Y cuando den búsqueda, automáticamente les va a hacer un pop-up, les va a aparecer una ventana de su cuenta de Twitter que les va a dar un código, que es el registro. Ese código se lo pondrán acá, en la ventana que les da el Note XL, y ya automáticamente les quedará por defecto registrado. ¿Vale? Que es lo que les mencionaba antes. Uno siempre debe, para Twitter, y actualmente es la tendencia en la mayoría de APIs, uno debe registrarse para el uso del API. O si no, no te la dejan utilizar. Hay excepciones, pero en general, si uno no se registra, no se la dejan utilizar. Vuelvo a hacer énfasis, si hay algo que no se entienda, por favor, me dicen, dime. He abierto, me sale el espacio para el PIN, pero no recibo el... Mira que no se te haya abierto en tu navegador la página de Twitter donde te da el PIN. Tenía abierto Twitter, y abierto y no me... ¿No se te ha abierto automáticamente Twitter arrojándote un código? No, había abierto ya previamente Twitter. Vuélvelo a probar. Dime. Ah. ¿Y ya obtuviste el código de Twitter? Vale, dile sí. Lo tengo. Dale sí, autorízalo. Sí. Sí, ahora tengo el código. Vale. Y con ese código lo pegas en el recuadro que le apareció a tu compañera. So, what is the difference between this Twitter user and Twitter search? What is the difference? Well, I'm going to explain in a moment the difference, but... Una pregunta, un momento, escuchemos. You understand Spanish, yes? Su compañera me pregunta que cuál es la diferencia entre Twitter Search y Twitter List. Twitter Search hace referencia a las búsquedas tradicionales que yo puedo hacer en Twitter, el buscador de Twitter. Y la búsqueda que yo voy a hacer para obtener los datos en este es esto, de Twitter Search. Voy a replicar una búsqueda como si le estuviese haciendo en Twitter para obtener los tweets o una muestra de los tweets que responden a esos criterios de búsqueda, ¿vale? En el Twitter List, Twitter tiene la opción de listas. Entonces, en diferentes cuentas, por ejemplo, el Congreso de España, que hace unos meses estaba haciendo una investigación sobre el tema, tiene una lista de los congresistas. A mí me interesa obtener esa lista. Entonces, la siguiente opción, que ahora se las muestro, me permite obtener la lista de todos los congresistas de la lista de la cuenta de diputados del Congreso de España. Pero hay otras listas que personas crean en su cuenta. Y a mí me interesa obtener solo los datos o los tweets de esa lista.
los últimos tweets. Entonces, esa otra opción que ahora se las explico me permite obtener esa lista y esos tweets. ¿Esa Dime. lista la generas ad hoc o es una lista que ha generado otro usuario de Twitter? Es la lista que ha generado el usuario de Twitter al cual tú le estás demandando esa lista. Lo que te permite el programa es obtener esa lista. Que otro usuario, en este caso lo que les decía, el Congreso de los Diputados la había generado. ¿Vale? Pero ya vemos eso. Entonces, por ejemplo, tengo esta búsqueda. No voy a darle 18.000, que es el máximo que pone para no saturar. Hemos saturado nosotros ya. Bueno. Esperemos que no nos bloquee la IP por todos estar demandando. Voy a poner solo... No, esperen, a ver qué pasa. Voy a obtener solo 200, en mi caso. A ver, y esperemos que no se sature la IP de la WOC. ¿Has marcado lo del expand URL? ¿Has marcado la casilla? No la marqué, pero se puede marcar. Es un poco más demorado y depende del análisis que ustedes quieran hacer. Porque digamos, si ustedes después quieren hacer un análisis de hipervínculos o quieren hacer un análisis de cuáles son los links más importantes, pues obviamente les interesa tener no el shorter URL, sino el link completo. Entonces depende mucho también del tipo de análisis que ustedes quieran hacer, pues le dan esa opción o no le dan esa opción, ¿vale? ¿Paramos mejor? Yo pararía porque se les va a demorar un ratillo. Vale, volvemos. Entonces, ¿qué lo limitamos a...? Pongan 200 máximo y esperemos que no se haya bloqueado la... A ver, ¿Hacer geolocalización se puede con ese programa o no? ya te muestro los datos que nos da. Entonces, había dicho 200, escuchemos un momento. Me va a dar este cartel. Sí, ya está. Simplemente le doy yes. Puedo poner acá que no me vuelva a aparecer ese cartel y automáticamente me dará los datos, pero bueno, acá no se lo doy. Perdona una pregunta. Dime. Si le ponemos 200, ¿qué criterios utiliza para extraer estos 200? Es de los que está, de todo el tráfico que se está generando en ese momento, él hace como una muestra aleatoria de lo que se está generando en ese momento. En ese momento, el tema es, obviamente era todo el tema de la problemática del muestreo que les decía anteriormente. Y es una de las grandes dificultades que se presenta acá. Como es imposible obtener todas las muestras y todo el conjunto de tweets y me voy a perder una cantidad de tweets, lo único que yo puedo garantizar, por ejemplo, en términos de muestreo, es intentar hacer una muestra sistemática, por ejemplo. O a menos de que esté utilizando el stream Twitter, que es lo que vamos a explicar más adelante con R, que sí me permite estar conectado desde un principio y que me vaya descargando todos los tweets, ese 1% de todos los tweets que se están generando. Acá el Search API, que es diferente al Stream API, que es otro tipo de API, el Search API me obtiene solo un máximo hasta 18.000 del tráfico que se está generando con una antigüedad máximo de 7 a 10 días, lo máximo 10 días. Pero depende mucho del volumen. Si el volumen ha sido muchísimo, muy seguramente me obtendrá solo los datos del día de hoy. O sea que si hacemos la misma búsqueda, todos aquí nos pueden salir cosas diferentes. Exactamente. Y no se puede programar. Se puede programar, ¿a qué haces referencia con que se puede programar? O sea, lo tienes que hacer en el momento en que no puedes decir, esta tarde, a tal hora quiero hacer una... No, sí lo puedes hacer, ¿Con este programa? sí, pero es algo que tú haces es directamente desde el mando de herramientas en el caso de Windows, desde el mando de herramientas de Windows, en Mac también el equivalente. Es un proceso que tú automatizas para que se dé todo el proceso de obtención de ejecución del programa desde tu sistema operativo. ¿Me explico? No es algo directamente del programa. Tú lo haces desde tu sistema operativo para que el programa se ejecute con tales instrucciones a tal hora, tal día, en tal momento. Y eso lo puedes hacer acá, eso se lo puedes hacer en cualquier sistema operativo. Vale, entonces, para que miren los datos que me da. Entonces, voy en vértices
Y bueno, voy primero a Edge, entonces me va a dar los vínculos que se están generando en términos de, primero, ¿cuándo se ha dado esa relación o cuándo se generó el tweet? Entonces estamos viendo que en este caso todos los tweets que me están dando son tweets de hoy, precisamente por el tráfico que está generando las elecciones andaluzas. En este caso me dio incluso un poco más de tweets porque también me está incluyendo retweets. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, todos los tweets y retweets que me captó, pero fundamentalmente me saturó con una cantidad de retweets de la misma persona, pero es un poco como para hacernos la idea de lo que me está arrojando. Acá, por ejemplo, tú me preguntabas hace un momento del tema de geolocalización. Si la persona está geolocalizada, si tiene por defecto su cuenta geolocalizada, me va a dar los datos de latitud y de longitud. Esto acá en la pestaña de Edge, pero solo si tiene su cuenta o su perfil geolocalizado. Si no lo tiene, pues estos datos no me van a aparecer. Pero lo que les decía es algo de la cuenta del usuario que tiene autorizado geolocalización. Si el usuario no lo tiene localizado, no me arroja esos datos. Me apareció uno con 0000000. La geolocalización, tocaría ver, no sé, o de pronto la tiene. Sí, no tengo ni puta idea. También a veces se dan situaciones bastante. Sí, yo lo tengo también acá. O lo tiene cachondeo, no lo sé. Sí. Vale. Entonces, me ofrece esta opción. Y acá en vértices lo que vamos a ver, para cada una de las cuentas que me han obtenido de los tweets, en relación a los tweets, me va a estar arrojando los siguientes datos, que también son datos que en determinado momento me pueden servir para cierta analítica. Los datos de a cuántas personas se está siguiendo, cuántos seguidores tiene esa cuenta, los tweets que ha generado. Vas a la pestaña de vértices. Los tweets que has generado, una breve descripción del perfil de esa cuenta. Y si en la cuenta se ha puesto, porque no todas las cuentas lo ponen, si en la cuenta de Twitter él ha puesto dónde está localizado, también me dará esa información. Y también me da la información de en qué momento, que también puede ser una variable que en determinado momento me puede ser interesante. Por ejemplo, si quiero ver si los más antiguos son los que tienen mayor número de seguidores, o si los más antiguos son, por ejemplo, los más activos o no. ¿En qué momento esta cuenta se unió a Twitter? ¿Vale? Y también me dice esta última columna si el término de búsqueda, acuérdense los términos de búsqueda que utilicé el /22m y elecciones andaluzas. También me indica si los términos de búsqueda que yo utilicé están incluidos, finalmente responden a la cuenta, a la búsqueda de la cuenta vinculada a este tweet. Dime. Si dice que no, puede ser simplemente que es una persona que ha estado linkeada, que ha sido retuiteada, pero que propiamente él no ha sido el que está utilizando ese vínculo, ese search term, disculpen. Vale. Esto en lo que se refiere a la obtención de datos a través de esta plataforma. La otra pregunta que me hacía su compañera, cuando hablamos from Twitter User Networks, entonces, ¿qué era esta otra pestaña? Vamos otra vez a Import, Twitter User Network. Antes había utilizado esta, ¿vale?
Ahora Twitter User Network. Yo quiero, en este caso, conocer los tweets específicos de un usuario. Entonces, acá lo que va a poner es el nombre de los usuarios, de su cuenta de Twitter. Entonces, por decirles algo, tengo acá estos nombres. Dos cosas, si quieren, guarden esa base de datos o estos datos si los quieren, si no, no. Lo VGA está con... ¿Cómo? con lo cabo VGA. Ahora sí. Lo que les decía es, guarden si quieren estos datos o si quieren bórrenlos, porque cuando hagan una nueva búsqueda, si no hacen un cambio, que ahora les muestro cómo hacerlo, automáticamente cuando hagan una nueva búsqueda les borrará los datos que tienen previamente. Entonces ya les explico cómo cambiar eso, pero bueno, un momento. Cuando van a hacer búsquedas, por ejemplo, por usuarios, acá tengo un usuario, acá tengo, por ejemplo, otro usuario, y acá simplemente lo que quiero hacer es que me diga los tweets más recientes de ese usuario. E igual, acá me ofrecen las diferentes opciones. Entonces, lo que él llama la red básica, o lo que él ya llama la red que incluye los amigos o los seguidores, la cual es una red que me demanda también mucho más tiempo, pero les vuelvo a hacer énfasis, no es un tema del programa, sino de la configuración del API, que para obtener los followers se toma muchísimo más tiempo. Entonces, por ejemplo, acá, esperemos un momento. Mientras da esos datos, les voy a mostrar una cosa de las listas. Vale. Dime. Por ejemplo, he buscado Albert Rivera, porque antes estaba muy activo con el 22M, y me salen 33 registros. Es poco, cuando había puesto 200 en la búsqueda. ¿Pero te aparece 33 registros acá en Edge? ¿O dónde te aparece 33 registros? Discúlpame. En Edge. ¿Hiciste solo la búsqueda de Albert Rivera? Bueno, no sé en este caso porque a mí también me ha... Igual no he detectado el político, el perfil. Es posible, pero mira, por ejemplo en este caso, yo hice búsqueda de varios perfiles. Y acá, por ejemplo, me dio muchísimos más tweets. Entonces, inclusive de Albert Rivera... Claro, tienes que poner el usuario. Sí, claro, el usuario exacto. Vale, no, pues disculpa. Dime. Cuando, por ejemplo, se Twitter detecta que una cuenta detrás no está una persona, etcétera, y la elimina, ¿se eliminan esos tweets? Por curiosidad, cuando haces una búsqueda retrospectiva. Pero acuérdate que la búsqueda retrospectiva solo te permite obtener datos con este plataforma y con prácticamente todas, solo te permite obtener datos hasta 7 días de antigüedad. Por ejemplo, nosotros hemos puesto uno y nos salen
Bueno, no, pero ojo, estamos mezclando cosas. Una cosa es en el Search API, en el comando search, que solo te permite obtener datos máximo de 7 días, 10 días. Eso es el comando search. Y otra cosa es cuando tú estás buscando en el timeline de la persona, que es lo que acabamos de hacer, que en el timeline sí puedes obtener el timeline de lo que quieras. El tema es el límite de cuántos datos logras descargar. Entonces, por ejemplo, tú... ¿Ha de estar activo en el momento que tú haces la búsqueda? Sí, claro, debe estar activo y debe tener su perfil abierto, porque también acuérdense que ahora en Twitter ofrece la opción de poner el perfil, ciertas cosas privadas, pero ustedes pueden obtener datos de ese usuario. Los límites se los impone el API de Twitter, pero puedes obtener datos 2010, 2009, y por eso tienes ese tweet ahí, ¿vale? Dime. ¿En este caso también coge 200 tweets de manera aleatoria o coge los 200 últimos? Normalmente coge los 200 últimos. Normalmente va los 200 día de hoy hacia el pasado. Entonces, eso era solo para mostrar un ejemplo, pero acá lo que les quería mostrar acá es, por ejemplo, la página del Congreso Español. Entonces, en la página del Congreso Español vemos que el Congreso tiene 10 listas. Entonces, lo que yo hago es ver qué listas tiene el Congreso y esas listas, por ejemplo, a mí me puede interesar obtener los datos de esa lista puntual, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtengo los datos de quienes están inscritos en esa lista puntual? Que era la pregunta que me hacían antes. Es sobre lo que ha creado un usuario de Twitter, lo que yo voy a ir a obtener. Entonces, en este caso, el Congreso de los Diputados, que tiene 10 listas, la lista de los diputados, la lista de los senadores, en este caso, la lista de los parlamentos autonómicos. A mí me interesa, por ejemplo, la lista de los parlamentos autonómicos. Otra vez, voy acá, import, voy a from Twitter user, y en vez de darlo acá, en Twitter user o in this Twitter list, voy acá, por ejemplo, en esta lista y copio acá. Es un poco tricky, ya les digo por qué, para que me la arrojen. Se dan cuenta, he copiado esta parte de la URL, pero para que me dé los datos, normalmente este programa solo me va a reconocer mediados por solo un hashtag. Entonces he de quitar, por un hashtag no, por un slash, disculpen. He de quitar lo de list y dejo Congreso es parlamentos autonómicos. Y él automáticamente ahí reconoce el Twitter list. Y bueno, y le doy OK. Bueno, ahora me dice que no reconoce la lista. Algo he hecho mal. ¿La tilde puede ser que no la reconozca? Puede ser. A ver si es la tilde o probemos con otra lista, porque no sé por qué no me funcionó esta lista. Les presento a mi colega Camilo. Él ahora les dará toda la parte de R y ya se presentará más en detalle. Vale, partidos políticos, vamos a probar si es el tema de la tilde. O si no, ahora sigo probando para no encallarnos en esto. Creo que iba a ser el tema de la tilde, parece. El caso es que este comando, lo que les decía, es para obtener, por ejemplo, los miembros de esa lista y los últimos tweets, por ejemplo, que están en esa lista. Era, creo que el tema de la tilde, aparentemente. Sí.
Vale. Eso en cuanto a la obtención exclusiva de datos. Lo que les decía, mañana con ese mismo programa vamos a ir más en detalle en todo el tema de exploración de métricas de redes y también lo vamos a comparar con Gephi. Y aparte de eso, hay otro programa que es bastante user friendly, que les voy a explicar, no sé si lo pudieron instalar, que tiene una versión gratuita y tiene otra versión de pago, que es el que se conoce como el Plus One Social. No sé si lo pudieron instalar. Era un plugin para el... No, este sí es un programa aparte. Entonces, el Plus One Social va muy bien también para tema de obtención de datos, fundamentalmente y para hacer algunos análisis básicos. También es bastante user friendly, el precio es relativamente bajo si ya quieren la versión Pro, lo que les decía, 70 euros, relativamente bajo, depende con qué se compare, pero con este tipo de programas es realmente relativamente bajo. Y es esta, digamos, la interfase que me aparece este programa, es como un buscador, e igual vamos a hacer la búsqueda nuevamente. Sobre todo, en este caso no me permite las búsquedas por listas, es solo para búsquedas en generales de Twitter. Me permite obtener más datos de lo que yo he podido obtener, por ejemplo, con el Node XL. Lo que les decía, el Node XL funciona para un rango pequeño o medio. Entonces, por ejemplo, 22M. Start Search. Acá me va a pedir si quiero delimitar latitud y longitud y si quiero limitar el tipo de lenguaje. Entonces, por ejemplo, puedo decir solo quiero que me dé los que están en español, por decir algo, o de pronto lo dejo sin delimitar nada. Le doy Search. Me va algo similar a lo que me pedía en el Node XL, me va a pedir la autorización de mi cuenta de Twitter. Entonces en este caso le digo que sí. Le copio el pin y él automáticamente ya comenzará a obtenerme a obtener los datos de los diferentes tweets. Mientras esto está acá, una cosa, vuelvo un momento al Node XL, mientras esto está acá trabajando. Bueno, acuérdense que había dejado lo de las listas acá, en el Node XL antes. En el tema de la lista, bueno, ahí está cargando la lista en el Node XL. Entonces acá en el Node XL me obtuvo los diferentes partidos y los recientes tweets que han generado cada uno de esos diferentes partidos, ¿vale? De esa lista previamente. Y ya los análisis que decía yo hacer es otra cosa que mañana les explicaremos con un poco más de detalle. Algo que les quería comentar para que no les borre, por ejemplo, la base de datos anterior. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por si ustedes quieren ir acumulando en un mismo archivo, que en vez de borrarles la base de datos, les sume a los datos ya existentes. Entonces, van, Prepare Data, creo que era acá, déjenme un segundo, no era acá. Ay no, ya me acuerdo dónde era, discúlpenme. Van a Import, otra vez, van, para evitar que se les borre, van a Import, Import Options, y simplemente quitan acá este clic, ¿vale? Y en el momento que ustedes creen una nueva base de datos, por ejemplo, bajo los mismos criterios de búsqueda, no les va a borrar los datos previos, que normalmente uno no quiere que se los borre, y simplemente se los va a añadir. Recomendación. En mi experiencia, con bases de datos de más de 15 megas, el Node XL comienza a dar problemas. 15 megas, máximo 20.
Entonces tampoco abusen de esa posibilidad de ir metiendo todos los mismos datos. Y ya, si quieren hacer los análisis, a veces una opción es obtengan los datos bajo el Node XL o directamente en R y después pásenlos a Gephi para hacer todo el análisis de métricas, que es mucho más potente, ¿vale? Es mi consejo. Bueno, eso para ir acumulando los datos. Y de acá el OneSocial Plus, por ejemplo, me sigue obteniendo datos. También por llamado me puedo obtener hasta 6.000, hasta 18.000 datos. Y ahora les muestro una cosa, esperemos que termine de obtener los datos. Ahí sigue descargando datos. Ahora les muestro una cosa con el OneSocial Plus. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? A ver si el OneSocial Plus termina. Aquí también estamos limitados a los 18.000. 18.000, pero esto tiene una ventaja que ya les voy a mostrar qué ventaja tiene. Que este tampoco se puede planear. ¿No está para...? ¿Tampoco? Vale, no. Son las dos que no... Justo estas dos que has presentado, las dos que Mm. no tengo. Bueno, ahora ya comenzamos con R y No, con no hay Gephi. problema, está bien saberlo, en otras máquinas se puede hacer. Bueno. Lo Plus OneSocial solo trabaja con los pacotes Office también. No, este es una... Bueno, trabaja con el Access, tienes toda la razón. Sí. Porque va archivando todo en Access. Sí, desafortunadamente. Pues, sí, ¿Cuál es la potencia de este? la potencia de este que ya se las muestro si termina de descargar datos rápido. Ya pasamos con Camilo. La potencia de este es que me permite de una manera muy sencilla hacer todo el proceso de sistematización de obtener datos cada X tiempo. Y no tengo que ir al sistema operativo, programarlo para que me haga la tarea. Pues ahora les muestro cómo se hace. Es un par de botones, es muy sencillo. Y también te permite manejar, en comparación a un Node XL, bases de datos mucho más grandes. Yo acá, no tan grandes como en R, pero acá yo llegaba a manejar, no sé, 500.000 tweets. Una base de datos, no sé, de... ¿Cuánto será por ahí? 150 megas, si bien. Vale. Esperamos un segundo. Ya les muestro esto. Que ya debe estar para terminar. De esta parte del Node XL, ¿hay alguna pregunta? Vamos a cerrar acá el Node. Y doy 2 minutos. ¿Cuál es el tema de este programa? Cuando termine, además de permitir automatizar, me va a permitir de una manera también relativamente rápida arrojar ciertos datos descriptivos muy rápidos del OneSocial Plus. Sería como las dos ventajas de este programa, o dos de las ventajas. También trabaja sobre el Search API, no trabaja sobre el Stream API que les explicará Camilo. Y eso, y denme 2 minutos que termine de descargar estos datos y les muestro muy rápidamente eso y ya pasamos con Camilo. ¿Alguien está utilizando el Plus OneSocial o no? ¿No? Mira. Es este. Y eres este.
64 de Windows para Office. Depende de lo que tengas tú. ¿Qué sistema operativo, qué ordenador tienes? ¿De 64 o 32 bits? Es que no lo sé. Mira, bueno, eso ya lo tienes que ver directamente en la configuración de tu ordenador en panel de control. Y ahí puedes saber si tu sistema es de 32 o de 64 bits. Ya un minuto a ver si termina esto y ya. Vale, entonces, ahí dejo descargar. Él automáticamente me dice que me va a refrescar cada 7 minutos esto. Pero entonces, lo que voy a hacer ahora es, primero, guardar mis datos. Pero sale algún fichero ¿Cómo si que sale algún fichero? o solo es para ver un estadístico muy macro. No, te guarda los datos. Sí, el único tema era lo que preguntaba tu compañero, que desafortunado o afortunadamente no lo sé, funciona también sobre Office. Te guarda los datos en Access. Tienes que tener Access. Sí, tiene. ¿Lo puedes ver aquí o en Access? Los ves acá, pero bueno, también los puedes ver en Access. Desde Access los puedes exportar a donde quieras. A ver si esto ya... Vale. Vale. Miren lo siguiente. Cuando he terminado la primera búsqueda, me va a aparecer este cartel. Entonces, me permite que yo decida configurar si quiero que la misma búsqueda se replique cada 5 minutos, cada 15 minutos, cada 30 o cada 6 horas, lo cual va muy bien para lo que les hablaba de una muestra sistemática. Eso facilita mucho las cosas. Y acá, por ejemplo, cuando quiera salvar la base de datos, simplemente le doy Save. Y acá le doy el nombre, lo salvo y automáticamente o me lo salva en la base de datos que por defecto tenga configurado en Access para el OneSocial Plus, o antes de comenzar una búsqueda yo también puedo determinar bajo este mismo comando en qué base de datos del Access crear una base de datos específica en Access para que me guarde todos los datos, y desde Access yo ya lo exporto al dispositivo que quiera según el volumen Excel o Tableau, a lo que desee. Bueno, eso por ahora. Una última cosa que les quería mostrar acá, por ejemplo, algunas posibles visualizaciones que me permite ese programa de forma automática son estas. Entonces, para ciertos análisis automáticos o de rapidez me facilita mucho la vida. Simplemente acá, una vez descargado, le doy Show the Insights Report on the Message. Automáticamente me da esta serie de descriptivos. Y ahora no nos da tiempo, pero también ofrece una plantilla de Excel que trabaja directamente con esto, que automáticamente me exporta Excel y me hace también toda una serie de visualizaciones. Vale, los dejo con Camilo. Si hay alguna duda, mañana la resolvemos también de estos dos programas. Y bueno, y seguimos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Camilo Cristancho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y pues ahora seguiremos con la parte de captura de datos y será como una parte básica de uso de R. ¿Alguien es usuario de R aquí? Bueno, ya verán que este programa al principio parece así un poco
un poco complicado, digamos, en lo del código y la forma y tal, pero digamos es una buena idea aprender a usarlo para toda la investigación, dado que toda la estadística se mueve hacia allá. Y bueno, es gratuito, se desarrollan miles de paquetes para cualquier tipo de análisis posible diariamente, y existen unas comunidades increíbles de gente trabajando en ello y que ayudan mucho y están generando materiales de aprendizaje y de resolución de problemas seguido. Entonces, la lógica es un poco de cómo recoger esto de Big Data. Trabajaremos con bases pequeñas, pero digamos la lógica es la misma. Y es se inscribe dentro de esta línea de minería de Twitter. Ya verán que lo que usamos son unos protocolos que existen para otras plataformas y para otros proveedores de contenido. Nos centraremos en estos 3 de Twitter, pero las lógicas de usar estos APIs o protocolos es similar para otras fuentes. Y ya mostraré algunos ejemplos de lo que existe. Miraremos algunos enfoques sobre la recolección de datos y más adelante, entre hoy en la tarde y mañana, pasaremos un poco a esta parte de cómo organizar la información que hemos recogido, cómo analizarla y visualizarla. Entonces, digamos, las 2 formas de recoger estos datos son o en tiempo real, a medida que están ocurriendo, o de manera retroactiva, digamos, lo que ha sucedido y está almacenado en alguna parte. Y pues esto tiene unas implicaciones sobre el acceso a los servidores y el acceso a los datos, que es, digamos, Twitter es bastante abierto en esos términos, ya veremos, Facebook no tanto, y hay otras plataformas que tienen más o menos condiciones restrictivas para acceder a los datos. La razón de esto es que pues tiene un costo, que ellos tienen los datos en su servidor y si están miles de investigadores haciendo solicitudes a los servidores, pues sobrecarga los tráficos de información. El otro punto importante en esta parte del investigador amigable, digamos, son todas las consideraciones éticas de la información. En Twitter es bastante sencillo en la medida en que uno como usuario define, aunque digamos, esto es ya parte del problema de la política de Twitter, que no está muy claro, que al principio puedes definir como mis tweets son públicos o no lo son, y digamos el default es tener los tweets públicos y en este sentido son accesibles por todo el mundo. Después ya hay otras consideraciones en decir cómo trato los datos, que no es lo mismo publicar una información sobre lo que pasa en Twitter o lo que pasa en Twitter en España, o decir tal persona tal día tal hora dijo esto. Vale. Bueno, lo otro es esta decisión de entre usar sistemas que son los sistemas comerciales, como lo que hemos visto hasta ahora de NodeXL o el OnePlus Social, o este tipo de soluciones, digamos, que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, vemos lo que recogemos pero no sabemos el proceso, o utilizar los protocolos en donde sabemos exactamente cómo funciona, qué estamos haciendo y qué estamos descargando. Después está también toda esta decisión de cómo hacer los muestreos. Esto es todo un debate grande sobre las muestras de Twitter. Ya lo veremos, todas las implicaciones que tiene dependiendo del objetivo de la investigación. Y bueno, y lo otro son las fuentes de los datos. Esto va un poco más allá de lo que he estado hablando de Twitter y de protocolos, y más hacia toda esta idea del Big Data y del rastro digital, de poder acceder a grandes repositorios de información. Yo estaba conectado.
como pueden ser archivo de internet donde están, digamos, todas las páginas de internet o gran parte de las páginas de internet que han existido. La parte de la que estaba hablando, estos protocolos o aplicaciones de intercambio de información. La otra parte es la información de hipervínculos en la red, que es a lo que se refiere este web crawling, y es toda esta idea de seguir las redes, de cómo están las páginas conectadas unas con otras, y que era como la lógica del Internet 1.0, de cómo se navegaba a partir de los hipervínculos y cómo este rastro generaba historias de por dónde iban los usuarios de Internet. Después está toda la técnica de scrapping, que es las capturas o agarrar la información de las que no está diseñada para ser descargada o para ser almacenada, sino que es como una forma de atrapar la información que vemos online. Y después es todo el mundo de los empresas comerciales que archivan los datos y los revenden. Esto también es una posibilidad para la investigación que es bastante interesante, pero ya veremos, es costoso. Esto es un poco la lógica de cómo son estas fuentes de información. Entonces vemos que en un eje, está en el eje vertical, qué tan estructurados están los datos, y en el eje horizontal, qué tan grandes son la muestra o si es el censo en general. Y entonces pues esto tiene unos trade-offs en donde miramos. Los datos desestructurados son todos aquellos que es difícil acceder a ellos porque no están en tablas donde sea claro cuáles son las variables, cuáles son las observaciones, sino que es información que capturamos con muchos valores perdidos y con poca organización, y esto pues tiene un gran trabajo después de limpieza y ordenamiento. Y después está, bueno, dependiendo del tamaño. Aquí vemos Twitter, que está como en el centro, en que es una información poco estructurada y que podemos tener o grandes muestras o todo, digamos, todo el firehose, todo lo que ocurre en Twitter, digamos, todos los tweets que se han tuiteado. Bueno, algunos ejemplos, ya les daremos esta presentación no sé, estos eran unos ejemplos de investigación en ciencia política, de donde hay datos interesantes que, digamos, no están hechos o no están pensados para entregarse como una base de datos, sino son datos que se producen en observatorios, centros de investigación, pero que son datos que realmente pueden generar preguntas de investigación interesantes. Entonces, vamos sobre Twitter. ¿Quiénes son usuarios de Twitter acá? Vale. Bueno, sí, definir usuario, digamos, tener un usuario o si uno tuitea cada día ya es diferente. Bueno, entonces, digamos, es una red social que sigue creciendo y como vieron en la introducción, ya algunos casos posibles de cómo es interesante este tipo de datos para investigación y dentro de toda esta lógica de la huella digital. Aquí, no sé, lo importante, por ejemplo, es tener en cuenta lo de la población activa. Digamos que hay muchos usuarios que siguen, pocos que tuitean. De estos hay aún más pocos que utilizan los sistemas de geolocalización. Luego, entonces, estas son condiciones que nos van reduciendo las posibilidades. Y después está todo lo del uso del Twitter móvil, que, digamos, dependiendo también del tipo de investigación, esto es interesante o no. Por ejemplo, yo seguía el uso de Twitter en la protesta, entonces era bastante interesante ver las diferencias entre qué tuiteaban los que estaban en la calle en el momento y los que están simplemente siguiendo el asunto en casa o están, digamos, no podemos saber si están allí o no porque no están usando
geolocalización. Bueno, aquí también está un poco estadísticas de seguimiento y tal, que digamos es interesante a la hora de poder hacer los análisis y poder interpretar los análisis que hagamos. Esto es del año pasado. Es difícil conseguir estadísticas precisas de este tipo y sobre todo en España no hay alguno que sea riguroso y periódico, pero encontramos algunos estudios y que además los que existen son pues con propósitos comerciales y son cerrados. Bueno, lo que nos interesa es un poco ver además qué información es la que podemos extraer. Entonces vemos que los datos de Twitter son altamente dimensionales. Cada tweet tiene cerca de 50 atributos. Digamos, son todas las variables que componen la información de un tweet. Entonces tenemos el nombre del usuario, la información del perfil, el tweet como tal, la información de fecha y hora, minuto y segundo en que se tuiteó, geolocalización si está disponible, número de seguidores, número de retweets, si el usuario está verificado o no, y desde qué tipo de máquina tuitea o no. Esto es el mapa de un tweet, no se ve nada, pero digamos así es como se archiva la información. Esto es el formato JSON, que es texto plano. Y entonces lo que nos dice es el nombre de la variable, 2 puntos, el contenido, y está agrupado como por secciones del usuario, del tweet, de los seguidores, de tal. Y esto ya veremos cómo nos lo entrega el protocolo de Twitter. Aquí está el hipervínculo si quieren después ver en detalle el mapa este de un tweet. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es pues, seguir una información en particular y nuestras descargas usualmente son con un propósito específico en mente, de decir voy a monitorear o voy a buscar una parte pequeña de lo que está sucediendo en Twitter para estos intereses académicos. Y entonces es este trabajo de buscar y filtrar qué parte de Twitter es la que nos interesa y puede ser o en términos de usuario, en términos de los temas de conversación, palabras específicas, periodos temporales. Vamos a ver que hay diversas formas de acotar nuestras muestras y cada una tiene sus limitaciones en la medida en que es difícil centrarse en algo en particular sin coger una gran cantidad de ruido o tweets relacionados que entran dentro de nuestros criterios de búsqueda, pero que no es exactamente lo que buscamos. Bueno, entonces todo el tiempo he estado hablando del protocolo, de esta interfaz para comunicarnos con Twitter, y cómo Twitter nos va, y es el acuerdo de cómo nos entrega los datos. Y esto es algo que se llama un API, o por las siglas en inglés, de Application Program Interface, y no es más que eso, que un protocolo de comunicación o una interfase para comunicarse entre dos componentes. Entonces, Twitter tiene 3 tipos de outputs. Aquí solamente tengo 2. Uno es el Firehose, que eso es lo que mencionaba, que es, digamos, todo el volumen de tweets que se producen al día, más de 400 millones de tweets. Esto ni podemos ni nos interesa tenerlo porque es una gran cantidad de información. Y la ventaja es que nos ofrece, digamos, como una partecita de esto. Entonces nos ofrecen una muestra que es del 1%, que es a lo que podemos acceder, y es 4.500 tweets por minuto. Ya veremos que esto también es una gran cantidad de información.
Y estos dos son para la captura en tiempo real. Digamos, esto es lo que va sucediendo en Twitter y nosotros podemos ir agarrando o capturando una parte. Pero también hay una parte que está guardada de los tweets. Y a esto hay otro que es el Search API, en el que Twitter nos da acceso a 7 días previos. Lo que no capturemos de 7 días atrás, digamos, ya lo hemos perdido. Y la única forma de acceso a ello es o mediante scraping de lo que podamos abrir en pantalla y capturar de ahí, o mediante los revendedores de información. Bueno, una de las partes importantes de acceso a este protocolo es que parte del acuerdo con Twitter es que esto debe hacerse mediante un usuario autenticado. Entonces, para ello, ya veremos, ahora vamos a la página de Twitter y hacemos todo el proceso de cómo autenticarnos como desarrolladores y autorizar estos apps. Entonces, este protocolo pues ya nos limita a un número de tweets por cada usuario por día. Y bueno, hay varias formas, pero el que se usa es este OAuth, que es digamos, es un método de autenticación que sirve para varias aplicaciones. Es relativamente sencillo, pero bueno, hay que seguir con atención los pasos para no perderse en el proceso. Entonces, los protocolos de los que estaba hablando. Entonces, el primero, el RESTful, es el de búsqueda de la información que ya está almacenada. Entonces, aquí podemos hacer búsquedas de información específica de usuarios y de los tweets. Entonces, de los usuarios podemos ver los perfiles, listas de seguidores y amigos, los tweets, las listas a las que pertenece o las listas que ha generado. Pero este API no está indexado para todos los tweets, digamos. Esto ya nos genera una muestra. Y esto pues también son algunos miles de tweets de los más recientes. Ya veremos cómo son las limitaciones. Usualmente creo que en una sesión de 1 hora o así son como 50.000 tweets, que igual pues es bastante. Después está el Streaming API, que es el protocolo de la información en tiempo real, de los tweets en tiempo real. Entonces lo que hace es filtrar por palabras clave, por regiones geográficas o por usuarios. También tienen un límite de información y las limitaciones de este protocolo pues es que hay que estar conectado permanentemente a Twitter. Entonces aquí usualmente uno tiene problemas de que los servidores se caen, el modem se desconecta, entonces pues, se muere en el proveedor de internet, y aquí es donde pues hay que estar, digamos, hay que estar pendiente si uno lo quiere hacer en tiempo real de mantener el contacto o de hacer que se restablezca si se pierde. Y el otro reto, digamos, de este protocolo es cómo monitorear que lo que estamos capturando sea lo que realmente nos interesa, dado que Twitter pues va cambiando rápidamente. Entonces, si la gente está hablando de un tema, pues puede cambiar de palabras de búsqueda, puede cambiar de metadatos, de los hashtags, o puede haber gente que utiliza los mismos términos o los mismos hashtags para hablar de otras cosas, y digamos las conversaciones o los flujos de información son dinámicos, y también hay cosas que no preveemos. Por ejemplo, yo estaba capturando tweets sobre el Statut. Statut es una palabra en alemán, y pues ahí me cogía miles de tweets que no me
bueno, aquí están un poco las limitaciones de las que hablaba. También un poco los límites de volumen. Usualmente esto es bastante controvertido también, como cuánto es el volumen necesario para hacer análisis y tal, y después qué análisis hacemos cuando tenemos mucho volumen. Entonces esto yo creo que no ha estado muy bien resuelto, al menos en el uso de este tipo de información en ciencias sociales. Pero digamos, hoy en día uno ve que hay papers publicados donde cada uno utiliza el volumen de datos que tiene y que pudo acceder. Y después está, bueno, todo este problema de la búsqueda de qué es lo que nos interesa capturar, o cómo preveemos qué es lo que nos interesa capturar. Entonces, un ejemplo, cuando hacía estas capturas de datos de protesta, entonces buscaba protesta, demostración, manifestación, concentración, tal, en castellano, en catalán, en inglés, tal, pero finalmente después cambiaban las palabras, aparecía el scratch, el bloqueo, el rodea, y todo esto pues ya no lo había capturado. Entonces digamos, esto es un reto de cómo poder anticipar estos cambios y esta dinámica de la información. Y es un poco esta delimitación de los límites temáticos con estos trade-offs, digamos, que es especificidad o relevancia, usar los metadatos, digamos, usar lo que los usuarios seguirán, que son los hashtags, o centrarnos en los términos que nos interesan, a pesar de que, o digamos, dado que esto nos da mucho más volumen para los usuarios que no están usando los metadatos. Y después está todo el problema de las dimensiones de los asuntos. Entonces, ¿cómo acotar un tema? Si, digamos, quiero mirar las elecciones, entonces puedo centrarme en la campaña oficial, puedo centrarme en las elecciones, de todo lo que se suceda en las elecciones en general, o de lo que suceda en los candidatos y tal. Digamos, es como una forma de cómo acotar la investigación que va a determinar qué datos logremos capturar. Y después está, digamos, esta primera parte del procesamiento de datos, que está aquí metido dentro del tema general de captura, porque tiene que ver con la limpieza y digamos, procesamiento inicial de la información, que es decir, cómo asegurar que la información que recogí realmente es pertinente, es la que se refiere a lo que me interesa, y digamos es información fiable. Entonces lo primero es saber que existen estos robots o spammers, en donde gente que publica tweets automáticamente. Esto usualmente, si uno hace unos clusters, ve que existen grupos de tweets que son casi idénticos, donde cambian algo porque efectivamente Twitter no deja publicar el mismo tweet idéntico dos veces, pero entonces cambian los URLs del mismo tweet, pero los URLs pues van al mismo lugar, pero son diferentes direcciones. Bueno, hay diferentes técnicas de encontrar este tipo de duplicidades, digamos, esto es de lo más sencillo. Después está el tema de las búsquedas, también lo que mencionaba, de cómo entran contenidos que usan las mismas palabras, pero que no es lo que queremos. Y datos, sí, no relevantes, y bueno, también es un problema de cómo utilizar la capacidad de captura, que es limitada. Lo de que Twitter nos dice puedes capturar tanto volumen en un periodo de tiempo, pues si lo usamos todo capturando basura, problema. Y después el otro problema es de cómo limpiarlo, digamos, que hay cosas que realmente son, cuando es un idioma a otro es relativamente fácil, pero hay veces en donde
Por ejemplo, ahora con 22M entrarán elecciones, pero también las manifestaciones del 22M del año pasado, más todo lo que se refiere a 22 millones, la gente usa 22M, más todo el resto de cosas que puedan ocurrir el 22M, pues también se colarán en la búsqueda. Bueno, estos paquetes de R de captura también nos dan unas primeras estadísticas descriptivas básicas, que ya veremos un poco las funcionalidades, y digamos esto es relativamente fácil de implementar en R también. Mirar la frecuencia de los usuarios, menciones por día, mirar las líneas de tiempo, las tendencias, comparar algunos términos, ver picos, y bueno, hacerse una idea general o descriptiva del conjunto de tweets que hemos descargado. Como vieron en el OnePlus Social, esto es automático, digamos, lo descargas y ya tienes ahí las descripciones. Aquí pues hay que trabajar un poco en ello y producirlas como con cualquier paquete de análisis estadístico. Twitter y también varios investigadores han trabajado bastante en la identificación de tendencias y picos, digamos. Y esto hay, más adelante les daré unas referencias a esto que siempre, digamos, es una pregunta interesante para los científicos de datos, y pues van investigando realmente qué es una tendencia y cuándo hay una tendencia y qué genera picos o qué tipo de picos se dan en qué circunstancias. Después ya están las posibilidades de buscar significados en estos conjuntos de tweets, y es un poco también de lo que miraremos mañana con los análisis de redes sociales y los análisis de contenidos, que es los análisis de sentimiento, de alcance, de influencia, o las tendencias geográficas o tendencias en términos sustantivos, digamos, de qué se está hablando y qué es de lo que más se está hablando. Bueno, y ya sin más preceptos, pues podemos pasar al programa. No sé si tienen alguna pregunta. Vale. Bueno, un poco sobre R, lo que les decía, que digamos es un reto interesante esto de hacerlo uno mismo, y que igual se encuentra bastante información, bastante ayuda. ¿Quiénes de aquí son usuarios de Stata, por ejemplo? Bueno, digamos, el proceso de aprendizaje es un poco similar, o digamos como el de cualquier paquete estadístico, es aprender un lenguaje. Entonces, sí, es ir poco a poco aprendiendo las órdenes, y usualmente funciona muy bien el ir buscando, quiero hacer esto en R, y te aparece gente que ha tenido los problemas, gente que te dice hazlo de esta forma, gente que te dice de esta forma te funciona, pero si lo haces así será más eficiente. Es con un poco de ensayo y error, es un proceso de aprendizaje que, bueno, dependiendo del interés puede resultar bastante interesante, pero seguramente le verán la utilidad después en cualquier enfoque de investigación. Esta comunidad, Stack Overflow, funciona no solo para R, sino para otros paquetes de análisis y de programación, y realmente es una comunidad gigante y muy activa, en donde tú escribes qué es lo que quieres hacer, qué has hecho y por qué no funciona, o qué problema tienes, y en muy poco tiempo te responden como, mira, lo que estás haciendo, prueba esto, o esto no se puede hacer por esta razón y por la otra. Y hay gente que interactúa después con las respuestas. Entonces dicen, esta respuesta está bien, pero es más fácil hacerlo de esta manera. O con este nuevo paquete se hace más fácil de esta otra manera.
o esto que tú haces así en 1 minuto, con esta línea se hace en 2 segundos. Entonces es este tipo de comunidad con una forma de avanzar en el conocimiento, en el uso de los programas. Creo que funciona para R, Python, Stata, Excel, bueno, y otros cuantos que no... bueno, entonces lo que verán en R son diferentes paquetes o programas que ha escrito la gente para diferentes propósitos. Los de Twitter, los dos más populares o los dos más usados son estos dos. Uno, el de Pablo Barberá, se llama StreamR y es el del Streaming API, el de captura en tiempo real. Y el otro, el de Jeff Gentry, es el TweetR, que es el de búsqueda de lo que está almacenado ya en Twitter. Ahora los veremos. Tienen lo otro que está muy bien de R es que la documentación es bastante detallada. Usualmente tiene ejemplos que son fáciles de seguir y los ejemplos tienen unos datos que son de uso común, como las bases de datos estas de los coches en Estados Unidos, o las bases de datos de las flores, que también se usan en R y este tipo de cosas, en Stata y en otros programas. Bueno, esto es un poco el script y tal, pero entonces vayamos al programa. ¿Han podido instalar R y RStudio? RStudio. Bueno, si... Bueno, R... ¿Qué nota esto? Bueno, R... aquí está. R tiene así es como luce en Windows. En otros programas es solamente un command line, digamos. Pero pues esto es bastante difícil para trabajar aquí porque no podemos ver los datos que estamos haciendo ni los paquetes que estamos utilizando y tal. Entonces, afortunadamente se han inventado RStudio. Existen otros visores, digamos, que lo que hace es correr R de una manera más amigable, en donde podemos ver en este cuadro superior izquierdo los scripts sobre los que estamos trabajando. En el cuadro superior derecho nos muestra la información que hemos guardado. En el cuadro inferior derecho nos muestra los archivos que tenemos disponibles, bueno, los gráficos que produzcamos, los paquetes con los que estamos trabajando, una ventana, un cuadro de ayuda, en donde nos muestra documentación de los paquetes o cualquier ayuda que tecleemos aquí. Digamos, quiero hacer una tabla. Entonces me muestra todas las posibilidades que hay para hacer una tabla en el lenguaje básico de R y todas las posibilidades que hay para hacer una tabla en los paquetes disponibles de R.
Y aquí también tiene un visor de los resultados. Bueno, y al lado inferior izquierdo tenemos la consola, que es donde van apareciendo las órdenes que van corriendo y lo que nos comunica R de vuelta. También podemos correr las órdenes desde la ventana superior del script. Con este botón de Run o Control Enter, que es, digamos, lo más fácil. Entonces, la forma más fácil de instalar paquetes en R es aquí abajo en la ventana de Packages, tiene un botón de instalar. Entonces nos vamos a instalar y podemos empezar por el paquete de Twitter, y aquí nos dice, bueno, tiene un autocomplete. Le damos que nos lo instale, le podemos decir el directorio, pero aquí usualmente ya está la dirección del default, que es a la carpeta de R y tal. Eso es, yo nunca lo he movido y funciona bien. Y le damos instalar. Si ya está instalado, lo que va a hacer es actualizarlo a la última versión. Lo otro que es importante es que cuando le damos instalar, la última línea me pregunta que si quiere instalar las dependencias. Entonces hay unos paquetes que dependen o que necesitan otros paquetes para funcionar. Entonces, si clicamos aquí, no solo me va a instalar este paquete de Twitter, sino me va a instalar otros cuantos que también necesitará para correr. El mío, cuando yo aprieto packets, aparece como unos archivos, pero no me aparece esa pantalla para poder buscar. ¿No te aparece? Sí, aparte de un packet. Ahora está pensando. Cuesta un rato, sí. Sí, porque busca por Twitter dónde lo cogerá. Vale. Esperas un rato y hasta que localice dónde puede bajarlo. Bueno, tardó un rato. Sí, sí. Pero igual, y ahí yo puedo buscar aquí. Es diferente. Bueno, lo que voy a hacer... bueno, mientras tanto sigamos. Entonces, como decía, los protocolos dependen de una autenticación, digamos, que nos da Twitter. También existe un paquete para hacer esto de una manera semiautomática, digamos, desde R o desde RStudio, que es el paquete OAuth. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer para establecer esta conexión segura con Twitter es tener una cuenta de Twitter que ya Twitter nos haya enviado al correo electrónico, digamos que uno es un usuario verificado. Esto igual uno puede tener varias cuentas, digamos, para tener varios usuarios, pero para cada vez que queramos usarlo, la primera vez que queramos usar estos paquetes necesitamos hacer esta autenticación. Entonces lo que hacemos es ir a esta página de Twitter, de developer.twitter.com. ¿Con Facebook es similar o no? Sí. Es porque yo no puedo usar Twitter. Bueno, pero si no tienen usuario de Twitter, también se crea muy fácil. Es, hacerse un usuario de Twitter con un correo electrónico. Vale, entonces en esta página buscamos
podemos buscar por app aquí en el buscador. App. Bueno, y lo que queremos es ir a, busquemos aquí, configure. Bueno, creo que nos va mejor entrando así, apps.twitter.com. Sí, es que este developer solía llevar a esta página y lo han cambiado, pero apps.twitter.com. Aquí yo ya estoy, digamos, logueado en Twitter. Sí, y lo que queremos hacer es crear una nueva app. A ver, entonces, ahora el nombre, le podemos dar el nombre que queramos, que después nos acordemos. Como capturar Twitter o app de captura o stream app o search app o cualquier cosa. Lo mismo la descripción. La descripción también, esto es un cualquier cosa. Y la página también. ¿La página es cualquier cosa? Sí. Vale. No. Esto, digamos, es para otras aplicaciones que tienen que Twitter tiene que enviarte la información a esas páginas, a la página que le digas. Lo mismo el callback URL es cuando quieres que Twitter te envíe información a esas páginas. Sí, pero puedes poner cualquier cosa, www.cualquiercosa.com. Sí. Después, bueno, vemos el acuerdo. Aquí, creo que aquí lo más importante es un compromiso de no compartir la información que uno descarga. Esto es bastante problemático, digamos, en la investigación académica, dadas las necesidades de hacer reproducible research, de que todo el mundo tenga los datos para poder replicar las investigaciones. Luego, el compromiso es a no compartir la información como tal, pero se pueden compartir los identificadores de los tweets. Entonces, por ejemplo, encontrarán en GitHub bases de datos sobre los identificadores de tweets de varios eventos. Por ejemplo, el grupo del 15MP2P tiene una base de datos de los tweets de indignados de 2011. Y encontrarán los identificadores de los tweets, pero no encontrarán ni el tweet, ni el usuario, ni nada más. Después ya veremos cómo se puede capturar el resto de la información teniendo el identificador del tweet. Pero bueno, digamos, esto es de lo más importante de este acuerdo. Si quieren después leerlo con atención, pero bueno, por ahora toca estar de acuerdo.
format. Malware URL. Bueno, esto creo que en... ¿Se entiende? ¿Quieres los slash hacia el otro lado? Ya. Bueno. Esto es lo que me refería, que era un proceso que hay que seguir con atención todo el procedimiento. Y lo van cambiando seguido. Antes era un poco más fácil. Bueno, pero una vez estamos aquí, lo importante es que ya nos dan este consumer key. Pero en cuanto está escrito read only, porque a ver, el nivel de acceso, los settings de la aplicación. Application settings. Que está escrito read only. Ya, sí. ¿Eso está bien o...? Sí, esto no tiene problema. Esto después, a menos de que querramos publicar tweets desde R. Ah, vale. Sí. Entonces sería read write. Sí. Que bueno, es otra posibilidad, generar un robot, pero por ahora estamos en captura de datos, entonces usamos esto. Entonces, pues aquí vemos que ya nos dan un API key y podemos ver en esta pestaña Keys and Access Tokens. Sí. Entonces lo que nos interesa es guardar estos datos. En esta dirección les he compartido los scripts de R. Si los quieren ir abriendo, y aquí verán que el primero, el de están los scripts y los manuales de los paquetes. Entonces, dijimos que comenzaríamos con el streamr. Entonces, si vamos al... ¿Cuál era la dirección? Sí. Es P, S mayúscula, O mayúscula, 2, B mayúscula, G. ¿Sí se ve algo? ¿Lo agrando más? Yo tengo una duda muy básica. Antes has comentado que había el R y el R Studio. Sí, ¿Hay que descargar los dos? sí. ¿Y lo que hemos visto de las pantallas compartidas? Es el RStudio. Entonces, ¿es necesario el R previamente para utilizar el R Studio? Sí, porque el R es todo el programa y el RStudio solamente lo que hace es ponerte como encima esta plantilla de acceso. Sí, Pero el R solo lo bajamos para utilizar el RStudio. sí. O bueno, o quien sí, o también se podría trabajar allí, pero digamos,
como ven, es solamente un espacio para... equivale solamente a la ventana inferior izquierda del RStudio. O sea, solamente podrías escribir el script y ver lo que te comunica de vuelta a R. ¿Esta también usaremos R solamente? Sí, miraremos otras cosas, pero la idea es probar un poco estos paquetes, como ver un poco los detalles. Igual es bastante introductorio y después esto es pura cuestión de seguir intentando uno mismo hasta que le funcionen todos los problemas que usualmente son o de cuidado con la sintaxis de me ha faltado una coma o unas comillas o de entender un poco la lógica de R, que bueno, siempre va bien hacer o un curso introductorio o seguir con mucho cuidado esto, digamos, capturar los datos y después analizarlos en otra parte o usarlos de otra manera. Y digamos, toda esta lógica o este proceso de aprendizaje de R y de usar los paquetes y tal, si uno quisiera, es igual hacerlo para Python. Entonces también están unos paquetes muy claramente definidos con las funciones, protocolos, tal, y digamos, el costo de aprendizaje es un poco más alto, pero bueno, digamos, también existe esa opción para quien le interese.